Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática. Para esta semana tenemos la oportunidad de estudiar la lección número 13 ya. Lleva como título Haciendo la paz, haciendo la paz. Y bueno, invita a tu familia, a tus amigos, comparte este video para que juntos exploremos la palabra de Dios y veamos qué quiere el Señor que aprendamos en esta oportunidad. Dios te bendiga. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con una oración para pedir la bendición de Dios. Oremos. Señor Padre bueno, tú que reinas por los siglos de los siglos, que moras en las alturas de los cielos, oh Señor, en esta mañana queremos agradecerte esa gran oportunidad que nos das de un nuevo día y también de estudiar tu palabra. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu para el discernimiento y también que esas palabras queden en nuestro corazón para practicarlas. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, donde ellos se encuentran, sus necesidades especiales que presentamos ante ti y primeramente de nuestra vida, oh Dios, para que tú nos moldees conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por escucharnos. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, familia, como ya les mencioné, aquí encontramos el título de la lección, Haciendo la paz. Haciendo la paz. Y es muy importante siempre tener el versículo para memorizar, practicarlo, reflexionar en él. Lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 16 al 17. Allí lo tiene en su pantalla para que lo leamos juntos. Dice así la palabra del Señor: sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Apreciados, a mí me llama la atención cómo el título de la lección dice Haciendo la paz, pero también parte de esa meta, que es hacer la paz, involucra elementos para ir a la guerra, como lo son estos elementos que son parte de una armadura, En este caso, noten ustedes cómo el versículo los dos versículos que acabamos de leer, dicen tomen el escudo. Aquí hay un escudo, sin lugar a dudas, un escudo es para defenderse cuando viene un ataque, ¿cierto? También menciona el yelmo. El yelmo es un casco protector obviamente de la cabeza, de los sentidos que son vulnerables en el momento de un golpe. Ese yelmo menciona también la espada, que pues la espada es para contraatacar, es para dirigir ya un ataque directo contra el enemigo. Esto dentro del espacio de un soldado yendo a la guerra, un soldado en contexto terrenal, un soldado que es parte de un ejército y tiene un enemigo en el cual tiene que enfrentarse. Y puede ser que ese enemigo venga para quitarle la paz al pueblo, que entonces va a defender el poder conservar esa paz. Por eso es que haciendo la paz, ese título lleva la connotación de cómo el pueblo de Dios debe luchar contra el enemigo de las almas que quiere quitarnos no solo la paz terrenal, sino la paz eterna. Quiere que usted y yo no disfrutemos con Dios de lo que tiene preparado para nosotros en el futuro y también en nuestra experiencia diaria. Así que estos elementos de la armadura, que son elementos naturales dentro de la experiencia de los soldados y de las guerras, el apóstol Pablo lo asocia a elementos espirituales, pues cuando dice el escudo de la fe, es decir, con la fe nosotros podemos protegernos de esos dardos que vienen encendidos con fuego provenientes del maligno. También nos habla de ese yelmo, ahora como un yelmo de la salvación. Me llama mucho la atención también cómo ese yelmo, que es parte de la cabeza para proteger los sentidos, justamente también están nuestros pensamientos y la razón. Es decir, cuando nosotros
aceptamos a Cristo con nuestra razón, adoramos a Dios con nuestra razón, explicamos del por qué seguimos a Cristo con la razón, con la palabra, con nuestra experiencia, se asocia mucho a nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar. Ese yelmo de la salvación está estrechamente relacionado a nuestros pensamientos y la razón. Y también menciona la espada, ahora la espada del Espíritu. Recordará usted aquel texto, no es con espada, sino es con mi Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Bueno, aquí el Espíritu representa esa espada, pero lo asocia directamente también como la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra lo más profundo, allá a los tuétanos, donde las fibras del ser humano son tocadas cuando el Señor manifiesta su palabra, cuando la persona escucha la palabra. Dice también la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía. Así que aquí el apóstol Pablo está tratando de asociar los elementos naturales de la armadura, también para poder atacar o contraatacar al enemigo, los asocia en elementos de la salvación, elementos de la experiencia cristiana que usted y yo debemos afrontar diariamente. También el apóstol Pablo hace un resalte que nosotros somos parte de un ejército, así como somos parte del cuerpo de Cristo, así como somos la esposa de Cristo, así también somos el ejército de Cristo, somos soldados de Cristo. Por eso todos debemos de ir a ese arsenal donde Dios tiene todas estas armas, estos componentes, el escudo, el yelmo, la espada, y son poderosas. Y podemos ir en el nombre de Jesús a la guerra, no individualmente, ¿verdad? No como, así mencionaba, un elemento del cuerpo está solo por sí, no, es parte de un cuerpo también. Un soldado es parte de un ejército para poder hacer frente a ese enemigo, ahora sí, un enemigo espiritual que viene a quitarnos la paz, y que usted y yo vamos a defender tanto la paz nuestra, de nuestras familias, como también de la iglesia que está luchando por ser victoriosa. Y no queremos que ningún soldado caiga, y el soldado que cae lo podemos levantar en el nombre de Jesús para que también esa persona llegue a ser victoriosa en Cristo. Cuando yo era joven, recuerdo algunas películas de acción en la cual el personaje principal, quizá un soldado, iba junto con una serie de compañeros que iban por una meta. Sin embargo, en algún momento de la historia, este personaje quedaba solo, pues sus compañeros cayeron en el camino al enfrentarse al enemigo. Y durante la travesía en la que quedaba solo, por alguna razón, elementos de suerte, destreza personal, quizá coraje, lograba al final el objetivo o la meta que se habían propuesto, pero lo logró al final solo. En el caso de la experiencia espiritual cristiana, el Señor nos invita a que seamos un ejército unido, que si vamos a ser victoriosos, si vamos a lograr la paz que se pretende al vencer al enemigo, que eso lo logremos como un ejército, como los soldados de Cristo, como el ejército de Dios. Quiere decir que esta batalla no la vamos a lograr solos, es decir, siempre vamos a ocupar de nuestro compañero, siempre vamos a ocupar del hermano de la iglesia, siempre van a ocupar de nosotros en esa unidad que el apóstol Pablo ha querido enseñarnos durante las lecciones anteriores. Por ejemplo, siendo el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza, siendo la esposa de Cristo y Cristo el esposo,
pero ahí se refleja la unidad de la iglesia. Ahí se refleja que como nación espiritual que vamos a defender nuestra paz, debemos procurar no solo el bienestar personal espiritual, sino el bienestar de nuestros hermanos o de nuestros compañeros soldados luchando en esta guerra espiritual. Me gusta este versículo de Efesios capítulo 3 y versículo 10 porque es la forma en la que Dios le muestra a las potestades de los cielos su sabiduría y lo hace por medio de la iglesia. Efesios capítulo 3 versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia. Nótese que Dios es sabio. Ahora aquí dice la multiforme sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios se manifiesta de muchas formas y la forma en la que Dios la manifiesta a las potestades de los cielos y en un contexto mejor explicado, esto habla hacia las potestades del mal, aquel ejército que fue echado del cielo y que ahora son las huestes espirituales con las que usted y yo luchamos. Esa multiforme sabiduría de Dios es notificada por medio de la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Usted y yo. Quiere decir que Dios utiliza su sabiduría y la es manifestada por medio de su iglesia. ¿Y de qué forma? Bueno, por medio de los dones, por medio de la experiencia, la salvación, por medio de la testificación. Eso es testimonio vivo de que Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios poderoso, es un Dios que tiene el control de la historia, que le conoce a usted y a mí desde antes de la fundación de este mundo. Ese ejército es el ejército del Dios viviente, es el ejército de Jehová de los ejércitos, es el ejército en el cual nosotros no peleamos con espadas y armas literales, sino con el Santo Espíritu de Jehová. Ese es el arma. Recuerde usted el versículo para memorizar, con el Espíritu que es la palabra de Dios. No es momento, en medio de una guerra espiritual, sentirnos nosotros confundidos o no sentir el compromiso con Dios de que vamos a ir a esa guerra, pero también con una lealtad mutua para con nuestros hermanos. No puede ser, mis queridos, que en medio de esta lucha, imagínese usted estar en medio de una lucha, usted tiene el enemigo al frente, su compañero está luchando con usted y por alguna razón inexplicable, usted daña, falsea, provoca tropiezo a quien le está acompañando usted en la guerra. Eso no tiene sentido. Así también Dios quiere mostrarnos que si vamos a luchar con nuestros hermanos. Por eso la iglesia debe de evitar estar en una confrontación entre hermanos sin dimensionar que la confrontación real es contra las huestes del mal. Por eso también, como hemos visto anteriormente, en la unidad de Cristo, en la unidad en Cristo, que la iglesia debe, en que la iglesia debe permanecer, está muy atada a la fraternidad que debemos de tener entre los hermanos, la compasión entre los hermanos, la forma en que nos dirigimos hacia los hermanos, cómo procedemos en algún tipo de discusión o de una oposición a algún elemento puntual, cómo nosotros nos desenvolvemos en el amor de Cristo. En ese momento va a determinar si yo sigo con mi hermano luchando hacia el frente contra el enemigo. Justamente el apóstol Pablo, al referirse a los ejércitos organizados, que un ejército organizado tiene como meta proteger a todos los miembros de ese ejército,
Así no eran los ejércitos bárbaros o los ejércitos que no tenían un conocimiento de la lucha, no tenían un buen general, alguien que los dirigiera de forma apropiada, peleaban por sus propios intereses, al azar, con una armadura deficiente. Dios quiere que usted y yo en la lucha espiritual estemos bien armados en un solo bloque y velando por mi hermano que está a la par mío, que está luchando conmigo, y que si él cae por alguna razón, yo voy a buscar sostenerle, levantarle y que llegue conmigo también a obtener esa paz que hemos mencionado durante esta lección. Muy bien, hay una pregunta que la lección quiere plantearnos basado en estos comentarios. Dice así: ¿de qué manera podemos nosotros, como organismo colectivo, trabajar juntos en el gran conflicto a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal en cualquier forma que se presente? Y esa, más que una pregunta, debe ser un compromiso de buscar siempre ayudar a mi hermano en esta lucha espiritual que sí o sí debemos de luchar, pero tenemos las herramientas necesarias para vencer al enemigo. Muy bien, seguimos con la armadura que Dios desea que usted y yo portemos, esa armadura divina. Y para esta parte de la lección nos menciona el cinturón y la coraza. Para eso quiero que leamos capítulo 6 y versículo 13. Vamos a verlo por acá en su pantalla, capítulo 6 y versículo 13, dice así la palabra del Señor. Efesios, capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, aceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, note cómo la palabra de Dios nos dice: tomad parte de la armadura de Dios. No, nos dice: tomad toda la armadura de Dios. Por eso les mencionaba que cuando un soldado se vestía para ir a la guerra, consideraba todo lo necesario. Consideraba cómo proteger su cabeza, consideraba cómo proteger su pecho, su tórax, cómo ceñir sus lomos, que justamente estamos en esta parte, cómo poder protegerse de dardos de fuego. Pues recordarán ustedes algunas escenas de batallas en tiempos antiguos, como esas flechas iban con la punta encendida con fuego, y ese escudo debía tener la capacidad de resistir ese tipo de dardo con fuego. Y también, entonces el Señor aquí nos invita a tomar toda la armadura. No podemos ir a la guerra sin la espada, no podemos ir a la guerra sin el escudo, no podemos ir a la guerra sin nuestros lomos ceñidos, no podemos ir a la guerra sin una coraza que nos proteja de cualquier atentado que nosotros no estamos esperando. El versículo nos dice, en la parte correspondiente a esta sección, dice: y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Cuando un soldado iba a la guerra, o cuando un hombre debía avanzar para proteger, para contraatacar un momento de que tenía que defender su tierra, su casa, recordará usted cómo la vestimenta de esos tiempos eran túnicas, las cuales al correr, pues cuando se va a la guerra se necesita correr, se necesita ser ágil. Esas túnicas sueltas iban a ser incómodas, iban a ser ropa que no iba a facilitar el desempeño, los movimientos. Entonces esta expresión, ceñid vuestros lomos,
es justamente reunir toda la tela, todos los componentes que pueden estorbar para correr y ceñirlos sobre los lomos de forma tal que quedan atados, que quedan bien sujetos y permiten la movilidad del soldado para correr y para tener movimientos precisos y para poder tener esa certeza, esa habilidad y esa destreza. La palabra nos dice que lo podemos hacer con la verdad. Es decir, la verdad os hará libres. La verdad no es negociable, un principio no es negociable. Y esa verdad nos va a mantener en la correcta perspectiva de las cosas. Nos va a permitir ser exitosos aún en medio del camino. Percibamos que vamos contra el mundo, al final la verdad va a prevalecer. La verdad y la razón, porque hoy se da mucho que las personas no solo van contra la verdad, sino van contra la razón. Y cuando la razón llama, al final de la noche o del camino, cuando la verdad se manifiesta precisamente por los errores de la necedad de los seres humanos, cuando ese momento llega, el que predicaba esa verdad, el que predicaba la razón, pues tendrá éxito, será reconocido, pero en ese momento, pues va a ser una lucha, va a ser momentos difíciles. La verdad debe de prevalecer y la verdad, yo soy la verdad, decía Cristo. Yo soy la verdad y la verdad nos hará libres. Así que ceñidos nuestros lomos, es decir, preparados eficazmente para la batalla por medio de presentar la verdad. Aún así el mundo esté, como decimos, vuelto de cabeza, el ser humano, pues muchas veces la verdad incomoda, pero la verdad se debe de presentar al mundo. La verdad es la palabra de Dios sin interpretaciones, opiniones personales, sino lo que dice es la palabra de Jehová. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era un elemento, eran placas de metal intercaladas para evitar, eh, golpes certeros en la integridad de la persona. Así que eran como un escudo, pero en el cuerpo, no un escudo ese redondo que tiene ese movimiento para recibir una flecha, sino justamente si esa flecha se escapaba de poder evitarla con el escudo primordial o el escudo de frente, el escudo de la mano, esa coraza iba a evitar esa, esa posible desatención o ese ataque que viniera de un ángulo que no podíamos percibirnos y no pudimos evitarlo manualmente con nuestra mano, ese escudo que podíamos ubicar conforme lo quisiéramos. Esa coraza nos protege la integridad de nuestro ser. Así que la coraza es la coraza de justicia. Si algo vino Cristo a hacer a este mundo es a enseñar la verdad, siendo él mismo la verdad, pero también la justicia de Dios. Algo tenían los fariseos y las personas de entonces, era un mal concepto acerca de Dios. Cristo vino a enseñar la justicia de Dios, vino a enseñar. Recordará usted por medio del bautismo, él dijo, es necesario para que toda justicia sea cumplida. La justicia de Cristo es también la que nos presenta a nosotros ante el Padre. La justicia de Cristo es esa vestimenta santa de pureza que nos pone a nosotros para limpiarnos de nuestra vida pecaminosa, de nuestra naturaleza, inclusive viene esa justicia a hacer un trabajo que usted y yo no podíamos hacer con nuestros propios medios. Lo hace la justicia
de Cristo. Así que esa coraza de justicia, Cristo quiere portarla en nuestro ser, quiere que nosotros la vistamos para ser exitosos también en esta batalla, que es una batalla sin tregua por el enemigo, desea destruirnos a toda costa, pero tenemos no solo el yelmo, no solo tenemos la espada, no solo tenemos el escudo, sino también tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad y también portar la coraza de justicia, la justicia de Cristo, mis queridos. Sandalias, la iglesia hace la paz. Hermanos, los soldados cuando iban a la guerra tenían que no solo llevar todos esos componentes de la armadura, sino también unas buenas sandalias, unos buenos zapatos, si le podemos decir. Pues ellos debían de correr, debían tener movimientos certeros y estar firmes en su posición cuando el enemigo les atacaba. Así que las sandalias era algo muy importante en su vestimenta. Esas sandalias no son las sandalias que usted y yo usamos típicamente para estar en la playa o en la casa. Eran unas sandalias con múltiples capas de cuero que inclusive tenían algunos clavos rugosos que permitían que el soldado se afirmara a la tierra y permaneciera firme. En Isaías capítulo 52 y versículo 7 este verso nos habla acerca de un mensajero que venía notificando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que la batalla había sido ganada y que eso tenía como resultado la paz para el pueblo. Dice así la palabra del Señor, allí lo tiene en su pantalla. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Este versículo, mis apreciados, en el contexto del Antiguo Testamento, tiene esta respuesta acerca de la paz que se buscaba, que los pueblos paganos querían invadir el pueblo, la nación de Israel, y se generaban estas guerras y los soldados debían de luchar en el nombre de Jehová. Se hacían estas luchas y se ganaban en el nombre de Jehová. Pero había una persona, un mensajero que venía después a anunciar que esa paz de Jehová se había logrado después de esta batalla. En nuestro contexto, ahora en el tiempo en que vivimos, quien anuncia el evangelio de salvación, quien anuncia las buenas nuevas de que Cristo venció al enemigo y que usted y yo podemos hacer uso de la armadura de Dios para vencer también como iglesia, es ese mensajero que trae esas buenas nuevas, somos usted y yo. Traemos las buenas nuevas de paz, los que anunciamos la paz. Aún en medio de la lucha, sabemos que en Cristo somos más que victoriosos, pero también le podemos decir a la persona que está afligida, a la persona que no le encuentra un sentido a su vida, a la persona que solo ve problemas a su alrededor, que no entiende qué vino a hacer este mundo, que no entiende por qué tanto sufrimiento. Es momento de que esas personas reciban también esas buenas nuevas, la paz de Cristo, pues el día a día siempre nos va a exigir, el día a día siempre nos va a traer sus temas. Decía Cristo, cada día trae su propio mal. Por eso debemos de poner el reino de Dios y su justicia como primordial en nuestra vida para que todas esas cosas vengan por añadiduras. Mucha gente hoy simplemente vive el día a día afanado, angustiado, como les menciono, sin posiblemente entender tan siquiera su función en este mundo. Esas personas necesitan saber que pueden tener paz en su corazón.
Recuerda usted también el libro de Isaías cómo el Mesías fue descrito como príncipe de paz, no fue descrito como príncipe de guerra. Cristo vino a traernos vida y vida en abundancia. Por eso aquí el apóstol Pablo, durante la carta que hemos estado estudiando y en otros textos, hace referencia a la paz como la obra de Cristo en nuestras vidas, pero como una iglesia también que recibe esa paz por medio de la victoria que se puede lograr gracias a los méritos de Cristo y a la lucha que la iglesia puede desempeñar. Entendemos claramente que este llamado de Pablo de ir a la guerra no es una guerra de estar enfrentando otros hermanos en otras denominaciones, estar en una constante guerra, inclusive molestias que nos llevan a la ira y a cosas que no producen edificación en la iglesia. Todo esto es una guerra contra el enemigo. Recuerde usted que la palabra se defiende por sí sola. Cristo vino a que usted rescate a las personas que están perdidas. Así que no debemos como iglesia de Cristo estar tanto en enfrentamientos mucho menos políticos de orden físico, yendo a algún tipo de protesta, pudiendo lastimar a alguien, tampoco en una guerra verbal contra otras personas que tienen algún tipo de creencia diferente, sino que la guerra es espiritual contra los huestes del mal, y ese es el primer llamado. Si en algún momento pues tenemos que presentar la verdad, como bien mencionaba allí el versículo, pues se presenta con el amor de Cristo. El amor de Cristo se puede presentar, pero siempre mantener claro que nuestra guerra es una guerra espiritual, que debemos de librar con herramientas espirituales. No es con herramientas terrenales, no es contra nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, porque eso va a llegar a limitar en algún momento las posibilidades de vencer. Van a ser temporales, van a desgastarnos. La parte espiritual tiene que pelearse con las herramientas espirituales. Así que, apreciados, debemos como iglesia procurar siempre hacer la paz empleando el arsenal el arsenal evangélico de las virtudes cristianas. Tenemos que tener humildad, paciencia, perdón, también el fruto del Espíritu Santo es lo que un buen cristiano, entendido en la misión que Cristo dejó, es reflejar ese carácter de Cristo por medio del fruto del Espíritu Santo. Así que, mis queridos, esta lección nos da grande enseñanza, porque la iglesia vino a hacer la paz. Y la paz es por medio de Cristo. Bien apreciado, la lección del miércoles hace nuevamente un énfasis en lo que es el escudo, el casco y la espada. En aquellos tiempos, como mencioné en algún momento en esta lección, esos dardos de fuego eran flechas que se lanzaban a larga distancia, pero esas flechas llevaban en su punta un fuego, eran encendidas con algún tipo de brea combustible que permitía que se viera inclusive a través de la noche cómo esa flecha se dirigía de un lado de la batalla al otro. Esos escudos que eran los que permitían de alguna forma sortear o proteger en el impacto directo al soldado, eran humedecidos en agua para apagar también en el momento del contacto que se realizara al tratar de despejar ese impacto que recibía el soldado. Así que estos dardos del enemigo van a venir con fuego, van a venir
con la intención clara de destruir a un hijo de Dios, a una hija de Dios. Por eso ese escudo que se presenta como la fe que usted y yo debemos de ejercitar diariamente, es una fe que se obtiene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted se conecta a un programa de prédica de la iglesia, cada vez que usted estudia su palabra, su devoción matutina, estudia la cartilla, usted está llevando a su pensamiento la claridad de la fe, cómo funciona la fe, en qué momentos la fe debe reforzarse más. Todo eso es un conocimiento que Dios quiere que usted reciba y que en el momento justo de ese dardo de fuego que va a recibir de parte del enemigo, usted aplique la fe en su vida, siendo Dios quien va a trabajar por usted, siendo Dios quien va a ir delante de usted como un valiente guerrero. Y ese escudo de la fe le va a proteger para poder salir airosa de esa situación sumamente difícil que quiere comprometer su creencia, quiere comprometer su experiencia cristiana, quiere comprometer la creencia en Dios inclusive. Por eso, buscar siempre mantenernos en la fe, empuñar el escudo de la fe, como se dice acá, es sumamente importante para entrar en esta batalla cósmica. Es decir, es lo que va a ir al frente suyo. Usted va a ir hacia adelante, pero el escudo va a ir frente a suyo. También hace referencia al yelmo o a esa protección que tenía en su cabeza el soldado. Yo hago énfasis en que allí están los pensamientos. Esa coraza de su cabeza, de mi cabeza, la necesitamos para protegernos de pensamientos de temor, pensamientos continuos al mal que por naturaleza el ser humano tiene, los pensamientos de duda. Es muy importante tener la certeza de la salvación. El escudo, el yelmo de la salvación menciona aquí la palabra. Hermanos, hermanas, en ocasiones usted puede no sentirse salvo. Sus emociones pueden hacerle traer recuerdos del pasado. Usted tiene que tener la certeza de la salvación. Cristo murió por usted. Usted aceptó a Cristo. Usted confesó a Cristo como su Señor. Usted está haciendo la batalla de la buena fe. Usted está avanzando en el camino de la fe. Usted puede caer, pero no sienta que usted no ha perdido la salvación por un engaño de Satanás. Busque siempre en oración al Señor, pídale al Señor le perdone sus pecados, y esa emoción que puede indicarle a usted que no está salvo, aún así ya usted dejó atrás en el pasado todas las situaciones que comprometían su salvación. Hoy usted debe de tener la certeza de la salvación porque usted está en el camino que el Señor le ha presentado y le ha dado esa nueva oportunidad. Así que siempre debemos de tener la salvación en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, de que Dios es justo y que nosotros somos presentados ante Dios por medio de la justicia de Cristo. También habla acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios se presenta en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos convence a nosotros y lo hace por medio de la palabra cuando nos presenta a nosotros mismos ante la ley de Dios, ante la palabra, ante lo que el ser humano debe hacer, nos muestra nuestra condición. Así que es muy importante que la palabra de Dios germine en nuestra vida. ¿Recuerda usted cómo la semilla cayó en varios terrenos y solo en uno dio fruto permanente en el cual se cuidó? Así que esto es muy importante en nuestras vidas. Estos tres elementos que la cartilla quiere reforzar
en esta sección. Bien, familia, ya el tiempo se nos ha ido, pero leamos para finalizar Efesios capítulo 6, versículos 18 al 19. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, si algo debemos hacer usted y yo durante esta batalla espiritual es orar en todo tiempo y con toda oración y súplica al Espíritu de Dios. Debemos de hacerlo con perseverancia para que tanto usted y yo, los santos, logremos esa victoria que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Y como decía aquí el apóstol Pablo, si algo también debemos de pedir es que al momento de abrir nuestra boca, sea para bendición, sea para llevar el mensaje de salvación a otra persona y no estar en discusiones que no tienen provecho, no maltratar al hermano, sino más bien ir a rescatar a la persona que está caída, que está desvalida y que necesita palabra de vida, que es Cristo. Si algo necesita este mundo, apreciados, es el conocimiento de Cristo. Cristo es la verdad, es el camino, y esta batalla la logramos porque Él es el general que nos va a llevar a la victoria. Y poder también, como decía aquí Pablo, llevar ese misterio del Evangelio, el amor de Cristo, el plan de redención de Dios dando a su Hijo. Eso es un misterio. Pasaremos la eternidad y no lograremos entenderlo, pero sí disfrutar de ese amor que es inmensurable. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias por ese misterio que ha sido revelado para nosotros. Ayúdanos a ser diligentes en esta batalla de la fe, armarnos con toda esa armadura perfecta del cielo que tú deseas y tienes preparado a la medida para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser perseverantes, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite.